Sí, pues yo en el fondo como que nunca como dejé la facultad. En el fondo cuando estaba terminando de estudiar y haciendo mi memoria, empecé a trabajar como una profe, como ayudante. Y en un momento se abrieron como unos cupos para entrar por 6 horas, digamos, como ayudante en la carrera como académica. Y después, el año 2005, a propósito de la reestructuración que hubo acá en la facultad, se abrieron concursos formales, digamos, para ingresar a la carrera ordinaria, digamos, y ahí entonces concursé y ahí entré jornada completa a la universidad ya, y ya en categorías de profesor. En este minuto estoy con un proyecto Fondesit, que yo soy arqueóloga, digamos, entonces mi proyecto Fondesit es sobre las ocupaciones humanas prehispanas en torno a la laguna de Patuco, que es un humedal que está localizado acá en la cuenca de Santiago, en la localidad de Patuco, ahí hacia el norte, digamos, en la parte norte de la cuenca de Santiago. Y la idea, ahí somos un equipo grande de personas, la arqueología generalmente es un trabajo bien como colaborativo, ¿no es cierto? Estamos trabajando distintos aspectos, digamos, de la relación básicamente de los grupos humanos con este como cuerpo de agua importante, digamos, que es una fuente potencial como muy rica de recursos, tanto como de fauna como vegetacionales, digamos, y es un poco entender básicamente cómo estas poblaciones prehispanas estaban ocupando este espacio, si es que lo estaban ocupando, cómo lo estaban ocupando, qué tipo de recursos estaban extrayendo de ahí, eso. Lo que nosotros en el fondo hemos definido de alguna manera son más bien como culturas o complejos arqueológicos, como arqueológicos propiamente tal, que están como definidos porque tienen una cultura material de cierto tipo que es recurrente, digamos, hacen la cerámica de una forma, usan cierto tipo de puntas, digamos, tienen cierto tipo de modo de vida, se entierran de cierta manera. Entonces como que es difícil y sobre todo que no trabajamos necesariamente como los últimos cientos de años, sino que muchas veces con mucho mayor profundidad cultural y evidentemente hay muchos cambios, la gente se mueve, la gente cambia, digamos, entonces es como muy difícil pensar, digamos, de que, no sé, hace 2000 años habían picunches, digamos, ¿no es cierto? Más bien ese tipo de denominaciones se pueden utilizar a lo mejor para los pueblos o las poblaciones que estaban en el momento más bien del contacto hispano, y no necesariamente tanto para atrás, porque también eso es como desconocer un poco como el devenir histórico y los procesos históricos que ocurren a lo largo de miles de años. La ocupación acá en la cuenca de Santiago empieza 10.000, 11.000 años atrás. Entonces, claro, en el fondo han pasado, muchas cosas pasan en 10.000 años. Y yo entré al análisis, digamos, arqueológico en Chile Central a partir de la cerámica. En el fondo, analizando cerámica arqueológica, entonces con una mirada bastante como tecnológica de alguna manera. Pero de ahí yo creo que fuimos derivando a problemáticas un poco más del ámbito más social, digamos, en el sentido de que lo que nos interesaba entender un poco es cómo estas poblaciones se estaban organizando, cómo estaban ocupando el territorio, digamos, qué relaciones habían entre estas poblaciones, y en ese sentido, tanto el estudio de la tecnología alfarera como de los patrones de asentamiento, en el fondo, cómo la gente vive y se dispone en el espacio, como análisis de dieta, por ejemplo, que hemos hecho harto también en el fondo, también de arqueobotánicos, en el fondo de qué está subsistiendo las personas, en el fondo, han estado como al servicio o enfocados un poco en entender un poco cómo se organiza esta población y cómo esa organización puede o no haber ido cambiando en el último, a lo largo de los años, básicamente. Entonces, como mi área de interés siempre fue la alfarería, yo trabajo principalmente los últimos 2000 años, ¿no es cierto?, que es cuando empieza a aparecer la alfarería como tecnología acá en Chile Central. Yo creo que de las que más se repiten, digamos, en mi investigación, de alguna manera, bueno, son sociedades prehispanas de Chile Central, patrón de asentamiento, dieta, tecnología cerámica, organización socioterritorial. Yo creo que eso serían como las palabras.